Más hechos, más información. RCN Radio. 7 de la mañana, 47 minutos. El panorama de menores agredidos y abusados en Colombia es delicado. Pero lo que pasa en el mundo también. Hemos venido averiguando qué está ocurriendo con las agresiones a los menores en el mundo y las cifras de verdad que son escalofriantes. Se dice que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido algún tipo de abuso sexual durante su infancia. Estos son estudios internacionales que se conocen. Son millones los niños abusados, maltratados y agredidos. En el caso de América Latina, son 220 los niños que mueren diariamente. Abuso, violencia, agresión contra los menores. El caso que estamos registrando en el día de hoy, el de Chile, los sacerdotes acusados precisamente de pederastia y todo el escándalo que lleva varias semanas por la iglesia chilena, que ha implicado incluso la renuncia de los 34 obispos chilenos. El abuso contra menores, la violencia contra menores es un tema doloroso día tras día. En la campaña que tenemos aquí en RCN Radio, Los Niños Primero, para hacer evidente este maltrato y que no se vuelva paisaje, queremos hablar hoy de lo que está pasando en el mundo, de los niveles de maltrato, los niveles de abuso y sobre todo, qué están haciendo en el mundo, qué tipo de penas se están aplicando y si están funcionando, para ver si hay algún modelo que nos sirva para tomar en cuenta en Colombia. Camilo Rojas estuvo averiguando sobre este tema y nos tiene el siguiente reporte. Miles de millones de niños y niñas han sufrido de algún tipo de violencia, ya sea de maltrato físico o psicológico, de bullying, de abuso sexual, de trabajo infantil, entre otros. Por tal motivo, RCN Radio habló con Michelle Mitchell, directora de comunicaciones en América Latina de la organización humanitaria World Vision, sobre el panorama global y de la región con respecto a la violencia en la niñez. Estamos hablando de 1.700 millones de niños y niñas que cada año sufren algún tipo de violencia en el mundo. Ahora, si vamos al plano latinoamericano, los más recientes datos de UNICEF dicen que 220 niños y niñas mueren diariamente en la región, en Latinoamérica y el Caribe, producto de violencia que ocurre en el seno doméstico. Con respecto a los tipos de pena que se aplican en el mundo frente a la violencia contra la niñez, se encuentran principalmente las carcelarias y las económicas. Con respecto a Latinoamérica, Michelle Mitchell nos explicó cuáles son las penas más comunes en la región. Puede ir desde sanciones con cárcel, multa, hasta algunas penas como lo son la rehabilitación para las personas que hayan incurrido en este tipo de prácticas. En relación con el abuso sexual a menores en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, en un informe presentado en 2016, reveló que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en su infancia, de acuerdo a estudios internacionales. Frente a esta situación, algunos países en el mundo, en su mayoría en Asia, han implementado la pena de muerte para reducir los abusos sexuales a menores, como Indonesia, India, China y Pakistán, aunque en este país no se han visto resultados, ya que las cifras de abusos siguen en aumento. Por otro lado, se han tomado medidas contra los abusadores sexuales de menores, como la castración química, ya sea de manera obligatoria, como sucede en Rusia y Polonia, o voluntaria, como es el caso de España y Argentina. Pero aún no existen cifras si esta medida ha logrado disminuir o no los casos de abuso sexual a menores. La cadena perpetua también ha sido otra de las medidas que se han tomado para combatir esta situación. Países como Australia, Chile, Perú y Reino Unido son algunos de quienes han aprobado esto en su jurisdicción. Con respecto a los abusos sexuales en América Latina a menores de edad, Luz Alcira Granada, directora de Incidencia Política y Comunicaciones de Save the Children Colombia, le explicó a RCN Radio cuál es la situación actual en la región. El abuso sexual a niños y niñas en América Latina es un asunto que podríamos denominarle una pandemia. Las cifras hablan de 228 niños y niñas que cada hora son abusados sexualmente. Países, por ejemplo, como Bolivia, como República Dominicana, como Perú, como Colombia, son de los países que podrían constituirse por los estudios de cada país que presentan mayores índices de abuso sexual a niños y niñas. RCN Radio evidenció que son escasos los informes sobre el abuso sexual a menores de edad en el mundo y asimismo la información encontrada a partir de reportes por parte de organizaciones y fuentes oficiales llegan a estar desactualizadas. Ahí hay una preocupación también. En este trabajo que hemos venido haciendo en RCN Radio, no siempre se tiene la información adecuada sobre lo que está pasando con los menores, particularmente en el mundo. Ni siquiera las organizaciones internacionales tienen claro lo que está pasando. Se sabe que hay un subregistro cuando se habla de menores agredidos, menores violentados. Pero también nos parece interesante decir, la cifra de menores es brutal. En una palabra, es brutal. 220 niños muertos diariamente en América Latina y el Caribe es absolutamente grave. Pero el asunto es, en algunos países han aplicado la pena capital, pena de muerte,
y no se muestran evidencias contundentes de que esto haya reducido significativamente los abusos. Cadena perpetua, y hay preocupación porque se dice, existe la cadena perpetua, puede ayudar, pero el asunto es que la justicia actúe, que es un poco lo que tenemos en Colombia. Aquí tenemos unas penas altísimas que casi que son cadena perpetua, pero a los asesinos y a los violadores no los capturan. Entonces, dijéramos que tenemos las herramientas, pero no operan. Primero los niños, que no se nos olvide, primero los niños, y vamos a seguir aquí en RCN Radio hablando de lo que está pasando con nuestros menores abusados y violentados.